Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy vamos a un aspecto muy importante, a la vez que muy olvidado dentro del coche eléctrico, y es la batería. ¿Qué ocurre con la batería una vez que muere? ¿A dónde va? Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Interesante el tema de hoy porque ocurre una cosa, y es que el coche eléctrico desde su nacimiento pues tiene un objetivo, que es ser más ecológico que el coche de combustión. Ese que ya estaba entre nosotros, ese al que viene a sustituir como algo que va en esa transición ecológica y por lo tanto, y a priori, pues debería serlo, ¿no? Debería ser un coche más ecológico que lo que había. Luego, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Pues de momento en la propia fabricación ya resulta más contaminante, deja más huella que la fabricación del propio coche de combustión. ¿Qué ocurre? Que luego se hacen números globales y parece ser que, según pasan los años de utilización de uno y de otro, finalmente en unos años, creo recordar que andaba en torno a 4 años, la cosa se compensaba y a partir de ahí resultaba más ecológico el eléctrico que el de combustión. No he sido muy específico, más o menos 4 años he dicho. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer esas recargas en el coche eléctrico, ocurre que depende de la procedencia de esa corriente, podrá ser más ecológica o más fósil, y entonces si es más fósil tardará más años en compensar, y si es más ecológica, pues menos, lógicamente. Bueno, pues eso es lo que tenemos finalmente, un coche más ecológico que lo que teníamos anteriormente, que era el de combustión. O, en fin, no voy a entrar en más detalles, tampoco se puede. Vale, pues vamos al tema. El tema es que esas baterías algún día tienen que morir, ¿verdad? ¿Y qué ocurre cuando muere la batería del coche eléctrico y a dónde va y qué hay al respecto? Oficialmente hay algo dictado a este respecto de qué hacer con esas baterías, porque lo que sí es cierto es que llegará el momento en que empezarán a morir una detrás de otra y entonces la cosa deberá ser automatizada, lo mismo que un proceso de fabricación, pues un proceso de reciclado. Que de momento, y en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, pues ahí sí que hay una normativa donde se exige que se tenga que reciclar al menos el 50% de las baterías. Vale, esto es lo que dice la normativa. Luego sobre la marcha, pues claro, ocurre que, en fin, estamos al principio de esta tecnología y tenemos un problema añadido y bastante importante, que seguramente que ya te puedes imaginar cuál es. Y es que a la hora de reciclar, cuando llega esa batería a una planta de reciclado, en el momento actual se está haciendo a mano. Con lo cual, pues imagínate, todas estas personas físicas tienen que andar manipulando esas sustancias, esos elementos químicos. Bueno, pues como digo, se hace a mano. Vale. Y finalmente, pues se consigue reciclar un 5%. Un 5%. Te estarás preguntando, ¿a dónde va ese 95% restante? A la basura, o lo que es lo mismo, al vertedero o planta de incinerado. Sí, el 95% parece ser. En su momento tuve una conversación con uno de vosotros, con alguien de este canal, y decía que en el momento actual ya sí tenemos plantas de reciclado de baterías, que él trabajaba en una de ellas. Lo que pasa, claro, me contaba que había un porcentaje más alto que realmente se le daba salida en reciclado. Pero era una salida de doble uso. O sea, se desmonta batería, se ve qué celdas siguen en condiciones, siguen funcionando, y esas celdas entonces van a lo mejor a baterías estacionarias, en fin, a otras baterías que no resulten de un uso tan exigente como el coche eléctrico. Claro, esto es un poco de trampa, ¿no? Porque esas baterías, esas celdas al final se acabarán muriendo. Entonces la pregunta tendríamos que volver a replantearla. ¿Qué ocurre cuando se acabe muriendo esa batería estacionaria? Luego, entonces sí está bien que se le dé un segundo uso porque, digamos que, a ver, cuando un coche lleva una batería montada, pues esas celdas, digamos que todas no son iguales. Digamos que hay diferencias de tensiones, diferencias de capacidades, pequeñas diferencias, pero esas diferencias lo que hacen cuando van en cascada todas esas celdas en un bloque es que se pongan a echar un pulso entre ellas y al final tengan problemas. La batería entra en conflicto consigo misma, unas celdas con otras. Y es por esto por lo que a lo mejor de vez en cuando sale ardiendo una celda, bueno, una celda que por simpatía acaba siendo toda la batería y demás.
Bueno, pues entonces vale, hemos dicho que hay plantas en la actualidad donde también se hacen este tipo de cosas. Vale, visto, pero al final, ¿qué pasará? Tenemos que llegar a ese 50% que marca la normativa europea en este caso. 50% por lo menos, ¿eh? Porque tú imagínate que algún día todos los coches serán eléctricos o desde luego un porcentaje elevadísimo. Otra cosa es que ahora mismo estemos en un momento en que ha dejado de crecer, pero está claro que más tarde o más temprano el número va a ser muy alto. Tengo entendido que por 2030 puede tener una penetración del coche eléctrico del 70% en el parque móvil. Luego entonces estamos hablando de una penetración altísima y reciclar un 50% supone tirar otros 50 y serían montañas y montañas. Con lo cual no me vale tampoco. Cuando el coche eléctrico ya esté bien metido, ahí tiene que haber un reciclado cercano al 100%. Y para esto los fabricantes tienen que coordinar, tienen que trabajar en sinergia y no pueden ir cada uno a su bola como suelen, acostumbran y les gusta hacer. Porque a veces parece que es que lo hacen porque les gusta. No sé realmente dónde encuentran la ventaja. Porque es que en ocasiones a mí me parece hasta desventajoso el hecho de que vayan haciendo ese tipo de aberración. Pero bueno, les gusta hacerlo. A los fabricantes les gusta dejar su firma de este es mi producto y, por ejemplo, un cargador, solo el mío, un conector, solo el mío. En cualquier caso, tenemos a Iberdrola que nos está diciendo que los fabricantes se tienen que poner de acuerdo a la hora de fabricar esas baterías. Porque hay que hacerlo pensando en que esa batería luego va a terminar en una planta de reciclado y, por lo tanto, hay que trabajar de forma lo más automatizado posible, aunque sean personas, pero las personas también se automatizan en su trabajo. Entonces, cuando tú coges una batería y otra y actúas sota, caballo, rey, pues ocurre que llevas una velocidad, llevas un ciclo de trabajo. Pero cuando sota, no, esto no es sota, aquí ya es un 3 de bastos y un caballo de copas, entonces aquí ya se rompe el tempo, se ha roto por completo. No podemos ir así. Por lo tanto, los fabricantes tienen que coordinar entre ellos en cuanto a la fabricación, al sellado de las baterías, para que luego a la hora de reciclar sea una cosa de siempre lo mismo, tanto de un fabricante como de otro. Y desde luego yo creo que esto no se tendría ni que decir, pero bueno, en fin, el chiste de los humanos y los marcianos, ¿no? Seguro que si nos ven por un agujerito se parten de la risa una vez más porque es absurdo. Parece que trabajamos en pro de lo absurdo en la inmensa mayoría de los casos y por norma. Bueno, pues a todo esto sí está el lado positivo y es que ya empiezan a surgir esos automatismos, ya se empiezan a incluir robots para este tipo de trabajos, que está claro que algún día será 100% en estas plantas de reciclado, lo harán todos esos robots que lógicamente deberán encontrarse con baterías que sean iguales, porque si no el robot pues se acabará mirando el uno al otro así con una cara como diciendo ¿pero esto qué es? ¿Qué es lo que me han dado aquí? Así que volvemos a lo mismo, aunque sean robots, hay que hacerlo todos al unísono. Me resulta curioso que haya que matizar algo tan simple. Bueno, pues por otra parte, el ejemplo de una planta de reciclado bien hecha lo tenemos, por ejemplo, en Noruega, ahora mismo y funcionando. Es curioso, Noruega suele ser un buen ejemplo cuando se habla en términos ecológicos, ¿no? Tanto a nivel de energías renovables. Suele ser un buen ejemplo. Qué pena que no cunda ese ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos una planta de reciclado con capacidad para tratar 12.000 toneladas de baterías al año. Bueno, pues ese es el ejemplo a seguir porque desde luego y como digo, el 50% de reciclado me parece que pueden ser números al momento actual. Pero no en el momento en que todos sean coches eléctricos, porque imagínate que el 50% de la batería se acabe amontonado por ahí en montañas de basura. Pues imagínatelo, ¿no? Vale, pues por otra parte tenemos a Endesa, en España. Está montando su propia planta de reciclado con capacidad para 8.000 toneladas al año de baterías. No son esas 12.000 de Noruega, pero ya son miles de toneladas y por lo tanto bienvenidos sean estas plantas de reciclado. La batería, el eterno hándicap del coche eléctrico. Bueno, pues ya me contarás qué te ha parecido. Como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría que dejaras un like a este precioso programa y también decirte si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú.
Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.